hoy tenemos con nosotros a Eric Naranjo. Eric Naranjo es diseñador gráfico, es egresado del programa, es un apasionado por la materia impresa, cuenta con una amplia experiencia en diseño editorial y dirección de arte. Su interés radica en investigar, en reflexionar y en crear nuevas formas de abordar el diseño gráfico y el arte, así como contribuir al desarrollo de una perspectiva crítica del diseño. Además ha participado en proyectos autogestionados como el fanzine Microfeminismos y Periódica, una publicación impresa con enfoque queer, con la que obtuvo los premios de excelencia en diseño otorgados por la Society of News Design. Bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida por favor a nuestro invitado Eric Naranjo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Diseñador gráfico, investigando un tema teórico histórico en arte. Y como ¿qué surgió de eso? Para mí, digamos. Y por extensión, algo que puede ser útil, digamos, también al campo, a la carrera, a la disciplina, o al mundo. Listo. Siguiente. Sí, gracias. Entonces, primero hay que precisar qué tipo de investigación, ¿no? Porque no es que los diseñadores gráficos no vayan a investigar nunca en su vida. De hecho, ahorita que estoy en publicidad, me he dado cuenta que la publicidad se fundamenta mucho en la investigación de mercado. Pero, y eso está soportado o respaldado por unas consideraciones científicas y estadísticas y matemáticas, o sea, tiene un fundamento de peso, digamos, no es como una investigación ligera. Pero lo que diferencia, digamos, la diferencia que quiero hacer es como el enfoque, o sea, para el propósito de la investigación, digamos, en publicidad o en la investigación que se hace normalmente en diseño es un propósito comercial. Bueno, esta diferencia me la inventé yo así como pensando un poco, no es como algo que exista, que me la inventé como para tratar de explicar cuál es a qué investigación me voy a referir yo. Entonces está la investigación comercial y está la investigación, digamos, académica, que el propósito se supone, en teoría, es como la generación de conocimiento, simplemente. Que bueno, la investigación académica también puede, o el resultado de la investigación académica puede influenciar o influir, sí, meterse en propósitos comerciales también, pero bueno, digamos que en teoría son diferentes. Entonces yo me voy siguiente por favor, me voy a centrar en esta, en la investigación académica, como con miras a generar conocimiento. Siguiente. Bueno, entonces la tesis se trató de este artista que se llama Alberto Pino Gil, que fue egresado de aquí de la universidad también, uno de los primeros egresados de la Facultad de Artes, cuando se configuró como la conocemos hoy en día, como la Facultad de Artes con todas sus extremidades, pues. Porque antes de eso estaba toda separada. Entonces en esa época se juntó toda y se creó, venía de la escuela de Santa Clara, donde él empezó, y en medio de su transcurso de estudios se convirtió en la Facultad de Artes y él salió de la Facultad de Artes. Entonces fue como uno de los alumnos, pues como fundadores, pues. También estuvo en un grupo, como una escuela más o menos informal, de un grupo de artistas de Manizales, que después se convirtió en la Universidad de Caldas, entonces también es un alumno fundador de la Universidad de Caldas. Y después trabajó muchos años en publicidad, haciendo lo que hoy en día haría un diseñador gráfico, antes de que existiera el término, pues porque todavía no existía esa profesión. Era un artista publicitario y después, volviendo a la Universidad Nacional, ayudó a configurar un programa para artes que se llamaba dibujo publicitario, que después fue lo que se transformó finalmente en la carrera de diseño gráfico. Entonces, como que estuvo
más o menos como sin proponérselo casi, en varios puntos como importantes de la Academia de Artes y de Diseño aquí en Bogotá y en Manizales. Sin embargo, pues poco y nada se sabía de este artista. Entonces, siguiente por favor. Entonces, investigando un poco como la literatura, se encontró que había muy poca literatura crítica sobre el artista, porque los artistas, digamos, como que no se hacen solos, a pesar de que esa es la imagen que dan, ¿no? Que es como el puro talento lo sacó adelante. No, necesitan como, eso es un sistema, ¿no? Como todo en la sociedad, es una estructura. Y la crítica es una de las partes más importantes que hacen surgir a un artista. Mientras más se hable de un artista, mientras más se escriba crítica sobre un artista, pues más va a figurar y más va a sobresalir y va como a aparecer en el campo del arte. No había tanta crítica de Alberto Pino, por lo tanto casi no apareció por mucho tiempo en el campo del arte. Entonces estos son un par de artículos que había en periódicos pequeños. Bueno, este sí es del Espectador, pero era un solo artículo. Y bueno, y cosas muy corticas. Aparte de esto, lo único que se escribía del artista era como pequeñas reseñas de su curadora o de los curadores de las exposiciones en donde estaba, que aparecían en los catálogos, pero no había como un estudio así profundo. Entonces eso era algo que faltaba. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco como del archivo que tenía, que el archivo lo armó su nieta, que está acá presente, Tatiana Pino, y que facilitó mucho pues, el trabajo que yo iba a hacer. Esto es como una hoja para presentarse a entrar a ser profesor de la Universidad Nacional cuando ella empezó. Y la de allá es como el concepto que dio Mirma Zárate, que sí era una artista famosa, en una exposición de promoción que el maestro Pino presentó para pasar de ser profesor asociado a profesor de planta. Pues. El concepto no era muy bueno realmente, pero la profesora igual recomendaba su promoción. Entonces, pues bueno. Entonces, esto es un documento importante porque yo creo que es como un síntoma de cómo aparecía el maestro Pino en el mundo establecido del arte, porque Mirma Zárate sí fue un artista muy famoso. Y es como que era como un artista menor, como un artista sin importancia, por varias características. Pues, digamos, la más fácil de mencionar es que, para empezar, pues era un artista negro de origen campesino, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Esta es una de sus obras. Bueno, esta es otra característica de por qué era como menospreciado por el establecimiento del arte en ese momento. Y es que su obra, esta es su obra más famosa, que fue en el 82, se llama Tierra Nueva y ganó un concurso nacional. Y había 3 premios en ese concurso y otro de los ganadores era Gustavo Zalamea, que era otro artista famoso. Entonces estuvo como en un momento, o sea, a la par, digamos. Pero no lo consideraban como interesante porque, siguiente, para esas mismas épocas, más o menos, el arte establecido, digámoslo, porque ahorita no me ocurre otra manera mejor de llamarlo, estaba en otra cosa. Era una cosa más conceptual, como lo de Antonio Caro, siguiente, una cosa más abstracta, como lo de Alejandro Obregón, siguiente, o una cosa más pop, como lo de Beatriz González, siguiente. Entonces, esos 3 referentes anteriores son lo que estaba pasando en el arte, o los artistas del momento, en el momento en que él surge con este premio, que es cuando surge como artista, como que aparece en el panorama nacional como artista. Y si se dan cuenta, es 37 años después de que se gradúa. Entonces él pasó básicamente como media vida antes de que surgiera como artista.
Entonces, su obra se parecía más a este tipo de cosas, que es de 1931, esta, de José Domingo Rodríguez, siguiente, de Pedro N. Gómez, 1934, siguiente, de Ignacio Gómez Jaramillo, siguiente, Ignacio Gómez Jaramillo, y siguiente. Y esta es una obra de él mismo, pero en los 40. Entonces es como que está haciendo en los 80 algo de los 30 y de los 40. Por eso también es como que era como, no, pues esto ya lo hicieron hace 40 años, pues esto ya no vale la pena, digamos. Entonces también fue como marginado un poco por su tratamiento pictórico. Siguiente, por favor. Entonces, había unos problemas, que era, es un artista negro de origen campesino, o sea, no tenía como las maquinarias, digamos, o los contactos, o sí, como, no era amigo de nadie relevante en el mundo artístico. Poca literatura dedicada a su obra parecía anacrónica, que les decía, como que en los 80 pintaba como si fuera de los 30, de los 40. Y no tuvo casi ninguna aparición notable en la escena nacional e internacional, con excepción de esa única vez que ganó un premio nacional. De resto fueron como exposiciones en galerías pequeñas o regionales. Entonces aquí había un problema. Entonces, como ¿por qué investigar a este artista? O sea, porque sí, como que no pasaba nada importante. Claro, ya vimos que sí estuvo en momentos importantes, pero si uno no supiera eso, es como, no, pues qué. Entonces, para justificar eso, tuve que empezar como a cambiar la manera en que se ve la validación de por qué investigar a un artista. No es porque sea un artista famoso, por ejemplo, no podíamos abordarlo por ahí, porque no podíamos abordarlo porque fuera como una cosa completamente vanguardista, porque no hablo de o que ganó muchos premios, tampoco, o que vendió muchas obras, tampoco. Entonces es como, ¿por qué? Entonces empecé a pensar eso. Siguiente. Entonces, en ayuda mía, digamos, vinieron varios autores e ideas que se habían como propuesto la misma intención, la misma investigación, y se habían encontrado con el mismo problema. Uno de ellos es Carlo Ginzburg, que es como uno de los padres de una corriente histórica de investigación que se llama la microhistoria, que lo que hace es como la microhistoria es algo mucho más complejo, digamos, pero el enfoque que le da Carlo Ginzburg se puede ver resumido como en este pequeño párrafo que lo voy a leer rápidamente. Entonces dice: antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado de consignar únicamente las gestas de los reyes. Hoy día ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos callaron, expurgaron o simplemente ignoraron. ¿Quién construyó el Tebas de las 7 puertas?, pregunta el lector obrero del premio. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles anónimos, pero la pregunta conserva toda su carga. Entonces él se pregunta como eso, se dio cuenta como que la historia estaba hecha como no, el rey Ricardo III, o su consejero, o sí, como gente como de la corte, como gente de las clases altas. O cuando uno dice, no, ¿quién construyó las pirámides? No, Ramsés III. Ramsés no puso ni una piedra. Digamos, de pronto no tuvo ni la idea, no sabemos. Pero las personas que las construyeron fueron esclavos anónimos. Gente que no aparece en la historia. Él se pregunta por esa gente. Entonces, eso me sirve a mí. Es como si Alberto Pino fuera como un obrero del arte. Y esa idea en un momento me pareció chévere, pero me resultó difícil de mantener, entonces la deseché. Pero puede ser una analogía como interesante, como eso, una persona que trabaja del arte, un obrero del arte, no es como una celebridad. No llega a ser como un artista, como con mayúsculas. Y eso me parece bonito, o sea, no, y claro, una persona dice, no, porque
una sensación que se ve cuando se investiga esto es como no, como él también fue un gran artista, como eso, como elevarlo a la posición que están los otros. Pero eso sería seguir repitiendo la estructura que lo marginó, solo como tratar de incluirlo forzadamente. Entonces, para no repetir, o sea, toca cambiar la estructura. Entonces es como, bueno, digamos que, bueno, él no fue como un artista famoso, era una persona que trabajaba con suerte, como un obrero del arte. Entonces, listo, esta fue una primera idea que me sirvió. Esto es un párrafo del prefacio de un libro que se llama El queso y los gusanos, que es muy bueno, se lo recomiendo, donde él investiga sobre un molinero anónimo del siglo XVI. Siguiente, por favor. Otra idea que me sirvió es una que vi en un pequeño video de Les, que es una conferencia, la pueden ver si quieren ahí con el QR. Que da una conferencia en la Escuela de los Oficios Cinematográficos en Francia. Y entonces él reflexiona, porque a Deleuze le interesó mucho el cine, ¿no? Deleuze fue un filósofo francés que se interesó mucho por el cine, después colaboró con Guattari, que hicieron la 1000 mesetas, que es un texto fundamental de algo que llaman la poscrítica, que es como pensar o filosofar poéticamente, más o menos. Entonces es un personaje bien interesante. Entonces lo que él dice aquí es que empieza a reflexionar sobre el cine y dice que los cineastas tienen ideas de cine, que no es lo mismo una idea, las ideas que se le ocurren a él como filósofo, que es imposible como intercambiar, como esa es la misma idea que yo decía, pero en cine, no. Eso es una idea de cine, es diferente. O sea, el medio o la forma cambia la idea. Entonces hay ideas que solo se pueden expresar a través del cine. Y hay ideas que solo se pueden expresar a través de la filosofía. Y hay ideas que solo se pueden expresar a través de la pintura. Entonces como que todo es susceptible de ser pensamiento, de ser una expresión del pensamiento y de pensar con eso. Eso me sirvió también bastante, teóricamente, y ya para justificar la investigación, otra idea que me funciona de él fue algo que él dice como abrir espacios del pensamiento, y es como que el cine explora los espacios, que es muy espacial. Eso como transformándolo un poco, se me transformó en pensar la historia como que yo podría justificar la investigación de Alberto Pino simplemente por abrir ese espacio de pensamiento. O sea, no existe. No importa si ya otra gente lo hizo mejor, o ahí está Diego Rivera, el del muralismo, porque como el estilo de Alberto Pino era muralista, de hecho hizo especialización en muralismo, y se parece mucho a los muralistas mexicanos. Entonces no importa como que eso ya existió y que ya no vale la pena hablar de eso, no, porque era Alberto Pino, o sea, no era Diego Rivera, era él. Entonces abrir ese espacio de pensamiento es suficientemente válido para investigar sobre él. Entonces esa fue otra idea que me sirvió. Siguiente, por favor. Otra idea, finalmente, fue algo ya de la ciencia ficción. Y es una idea de un libro que se llama La Fundación, de Isaac Asimov. Y bueno, aquí está como la cita textual, pero bueno, me parece que está ya como muy larga, entonces les voy a dar como la idea. La fundación, como mentiras, este libro no es La Fundación, es Preludio a la Fundación, pues un libro que escribió después, pero es como en la historia, en la línea histórica, es antes de la Fundación. Entonces la idea es que hay un matemático que se llama Hari Seldon, y este señor inventó una ciencia que se llama la psicohistoria, que es una cosa que mezcla la psicología y la antropología un poco con la matemática.
de manera que puede predecir la historia. O sea, es como, no es como historia hacia atrás, sino como historia hacia adelante. Entonces puedes predecir estadísticamente qué va a pasar con grandes sumas de población. No puede predecir el destino de una sola persona, pero puede predecir el destino de una civilización, por ejemplo. Entonces, él predice que el Imperio Galáctico, porque hay un Imperio Galáctico, va a caer. Entonces eso es un problema, porque claro, no le conviene al emperador, entonces bueno, lo intentan matar. Esa es el plot, ¿cómo se llama eso? La trama de todas las novelas. Es muy buena, también se la recomiendo. Pero entonces de aquí también salió pues, un poco esa misma idea, como esa idea de abandonar la idea del artista unitario y el genio o héroe que solo con sus esfuerzos y su talento impulsa la cultura y el progreso. Eso no es cierto, a pesar de que así es gran parte de la historia, ¿no? La historia del arte empieza con vidas de grandes artistas. Entonces eso, las vidas de unos artistas, y que esos impulsan su progreso. Abandonar esa idea y pensar más en grupos, como que hay un grupo de artistas, un grupo de gente que trabaja en la cultura, y esas personas, que generalmente son anónimas, porque no pueden salir todas por diversas condiciones, esas personas son las que realmente impulsan la cultura y el arte. Y bueno, también al final abandoné la idea de progreso, pero esa es la idea, como abandonar la idea del genio y de la persona unitaria, y simplemente es algo parecido a lo de los obreros de Tebas, estudiar a una persona de esas que trabaja en eso. Entonces de ahí salió esta idea. Y siguiente. Y también otra idea también que me surgió como viendo esto de la ciencia ficción, la historia hacia adelante, que me pareció curioso. Es como, bueno, digamos que la historia normalmente la entendemos así, hacia adelante, como una flecha que va hacia adelante, ¿no? Es como percibimos el tiempo también, ¿no? Relacionado con la historia relacionada con el tiempo, que va solo hacia adelante, a una dirección. Y así es la historia. Entonces uno pone personajes ahí en la historia, reyes generalmente, ¿no? Que pues no hay espacio para poner a todo el mundo. Pues reyes o genios del arte, bueno, personas notables. Eso no es lo que quería. Entonces lo que yo quería siguiente es como empezar a hacer bifurcaciones en esa historia. Pues gente que se va por otro lado. Y si seguimos haciendo bifurcaciones, siguiente. Y si seguimos haciendo siguiente, terminamos. No, ya. Terminamos. Ya no hay una línea, sino ahí es como una red. Entonces, eso me pareció chévere, como pensar la historia a partir de cómo se ve la historia, como la forma de la historia. Entonces es como una historia reticular, que es como una retícula, que es algo que usamos en diseño. Entonces es como, bueno, no sé si esto se le hubiera ocurrido a alguien que no trabaja en diseño, por ejemplo. Entonces es algo como por lo que yo estoy haciendo. Son ideas que se me ocurren en diseño, como decía Deleuze. Entonces la historia reticular pues no tiene un solo sentido, no tiene una sola dirección, se puede ir para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para adelante, para atrás, no hay adelante, no hay atrás, y ninguno de los caminos es más importante que el otro. Esto también me servía para justificar la investigación. Entonces bueno, siguiente. Entonces con todas eso fue como un montón de ideas teóricas que se me ocurrieron que pueden justificar la tesis. Listo, bueno, después de esto, pues bueno, ahora vamos a la metodología. Entonces, en la metodología, la obra de Alberto Pino está entre el diseño gráfico y el arte. Y esto es una muestra de eso. Él hizo un proyecto de un libro sobre su propia obra, porque claro, nadie quería hacer un libro sobre su obra por las condiciones que les dije hace poco, ahorita. Entonces ellos, no, pues yo sé hacer libros, pues yo voy a hacer mi propio libro. Entonces empezó a hacer unas maquetas de su libro. Entonces son como unas hojitas dobladas con las obras pegadas o impresas de él, y con tipografía que hacía él,
O sea, es como diseñando su propio libro. Siguiente. Y esta es una maqueta, una de las maquetas por delante y por detrás. Pero hizo muchas. Siguiente. Encontramos 57 maquetas. Seguramente hizo más, pero estas fueron las que encontramos. Entonces, bueno, esos son los sistematizé editales. Siguiente. Y aquí se me vino a la cabeza otra idea, otro autor, digamos, otra idea de alguien que alguien ya se lo había inventado, que es el Atlas Mnemosyne de Avi Warburg, que es unas imágenes sobre un panel, o sobre unos paneles, que este autor utilizaba específicamente era para ver la influencia de la antigüedad, o de los artistas clásicos, de la era helénica, pues, en los artistas del Renacimiento, que por eso se llama Renacimiento, ¿no? Porque se supone que renació el clasicismo, o la época clásica. Entonces, para él como dilucidar esa relación, lo hacía con imágenes. Entonces ponía imágenes, pinturas del Renacimiento con imágenes de la antigüedad clásica, y empezaba a ver relaciones. Esto se parece a las maquetas. Las maquetas son como paneles del Mnemosyne que Alberto Pino hizo sobre su propia obra. O sea, es como algo que nos dejó para investigarlo, puede decir. Siguiente. Entonces, bueno, Avi Warburg buscaba el gesto, como el gesto, o esta idea, este concepto, digamos, era central, como a partir de esto, de buscar un gesto, como un gesto de la antigüedad clásica reaparecía en el Renacimiento. Entonces eso fue un concepto que fue quedando. Siguiente. Después, bueno, listo. Entonces nos sirve hasta cierto punto esa metodología, que eso se llama el análisis iconográfico, que después lo estableció más claro, porque Warburg era un poco como vago con sus expresiones. Después otro man que se llamaba Panofsky estableció el método iconográfico, que sí tiene unos pasos. Primero sí tiene que ser esto, tal vez. Yo no me fui hasta allá porque no me servían los pasos, sino como la idea más o menos vaga, que me permite coger por los otros lados, porque no me servía del todo. Es decir, hasta un punto, porque en Alberto Pino no queremos, en las maquetas no queremos ver, o sea, primero las maquetas ya están hechas. Warburg las hizo él, pues con esa intención que tenía de ver las comparaciones. Estas ya están hechas, las hizo el artista. Por otro lado, aquí no se quieren ver comparaciones, se quiere ver qué hay en el del Renacimiento, de la antigüedad clásica. No, aquí son solo obras de él mismo. Entonces, lo que aquí se puede hacer es sacar como su ethos, como su ética plástica. ¿Qué pensaba él de su práctica artística? ¿Qué pensaba él del arte? ¿Para qué era el arte? Entonces, esto se podría asumir como un texto no verbal, o sea, como una declaración que el artista está haciendo, como un sintagma. Entonces, siguiente, ahí nos jugamos. Siguiente. Eric. Ahí nos jugamos hacia otro campo, que es la lingüística. Por lo del sintagma, ¿no? El sintagma y el paradigma. El sintagma es, rápidamente, como la manera en que las palabras están organizadas en una frase. Como que primero va el verbo, luego el predicado. En español tiene unas reglas diferentes de alemán y así. Cada idioma tiene sus reglas. Ese es el sintagma, lo que está expresado. Pero el paradigma es lo que no está expresado en la misma frase, o sea, todas las palabras que no están ahí y que le dan sentido porque no son eso, o sea, como la definición negativa de cada término. Y eso es en la lingüística, pero eso también tiene una ampliación en la semiología o en la semiótica, con otro autor que se llama Omar Calabrese, que habla de estilo y estilema. Siguiente.
Bueno, esto es como muy técnico. Digamos que él dice que el estilo son variaciones de la expresión, o sea, como de las palabras, que tienen efectos del contenido, o sea, que cambian lo que se está diciendo, de una forma que cambia el contenido. Esto se convierte como en unos motivos cuando se repiten en un autor. Esto puede ser válido para escritores o para pintores. Él lo está refiriéndose a pintores. Pero entonces estas variaciones, cuando un pintor las repite, se convierten en motivos que se convierten en estilemas. Y esto genera como una semántica de una pintura, porque si se dan cuenta, Da Vinci siempre tiende a pintar un gesto que es como con la mano así o así, bueno, no sé, no me acuerdo. Pero eso aparece en varias de sus pinturas, esos son como motivos que él repite y que se vuelven marcas del autor. Como que uno puede identificar a Da Vinci por lo que está pintado, cómo está pintado. Y eso es un enunciado informativo. Entonces, bueno, esto es como, al final me di cuenta que esto era como una precisión semiótica de lo que decía Barbour del gesto. Entonces el gesto es como el estilema. Y eso me servía para analizar las pinturas de Alberto Pino, para saber qué estaba diciendo ahí, digamos. Listo, siguiente. Pues bueno, al final, todo lo que les dije, los conceptos están aquí articulados. Pues quería sacar una ética plástica de la pintura de Alberto Pino a través de sus maquetas con la metodología del Atlas Mnemosyne y el concepto del estilema de Omar Calabrese. Entonces ese fue como el aparato metodológico final. El siguiente. Y bueno, ya voy a hablar rápidamente de los resultados del análisis. En este QR pueden ver como un tablero donde están todas las imágenes agrupadas en los grupos que hice para el análisis. Bueno, porque yo hice los paneles, ¿no? O sea, volví los paneles materiales, bueno, no todos. Esto es como para la explicación. Y entonces, digamos, para explicar aquí rápidamente, esto es una maqueta. Esta sería una de las maquetas que hizo el maestro Pino, por ambos lados. Este es el sintagma. Entonces lo que yo hacía era, perdón si no ven por allá, lo que yo hacía era coger, digamos, una de las pinturas que sería como un término y le atravesaba un paradigma que sería esto así. Entonces esa misma pintura funcionaba en dos planos. Entonces son como dos dimensiones del análisis, ¿sí? Es el sintagma y el paradigma. Este la armé yo, con un criterio a partir del gesto y del estilema, identificando estilemas. Y a partir de aquí me podía ir con otra pintura a otro sintagma, a otra maqueta. Entonces podía navegar, sintagma, paradigma, sintagma, paradigma. Entonces se crea como un espacio. Es algo parecido a la retícula de la historia. Entonces bueno, en este QR ven agrupadas las imágenes de esta manera, en sintagmas y en paradigmas. Bueno, siguiente. Entonces al final pude identificar estos estilemas, que son cosas que se repiten en la pintura de Alberto Pino, la matrona sentada, algo que yo llamo el costumbrismo mínimo, que es como pinturas costumbristas pero casi abstractas, que es algo como contradictorio. Algo que es el trabajo primigenio, como este es un ejemplo de eso, no es como una empleada, pero está trabajando. Entonces es una diferencia entre el trabajo empleado y el trabajo como autónomo, podría decirse, como un trabajo que no está muy diferenciado del descanso tampoco. Entonces eso es interesante. Bueno, en la tesis está todo el análisis de eso. Otra cosa que son las multitudes, en cierta parte de su obra hay muchas multitudes. Otra cosa es la perspectiva colapsada, que aquí hay un poco de eso. Si se dan cuenta, la perspectiva no está lograda por líneas de fuga, no hay ninguna línea que se vaya al horizonte, todo está horizontal. La perspectiva está dada por planos de color. Es como una perspectiva colapsada, todo en el mismo plano, pero hay perspectiva. Hay otras pinturas donde es más evidente eso, donde es prácticamente vertical todo.
pero se ve la profundidad. Y otro estilema que es los pueblos, finalmente, como negros, indígenas, campesinos. Listo, siguiente. Después, más o menos con este mismo movimiento, empecé a relacionarlo con otros artistas. Y descubrí que tiene influencias de... Esto sí es más parecido a lo que hizo Barbour, como otros artistas aparecieron en esto. Aunque Barbour lo hace con tiempos muy largos, como milenios, ¿no? La antigüedad clásica y el Renacimiento pasaron 1000 años. Estos son 40 años. Entonces hay diferencias. Pero bueno, ahí pude identificar cosas. Pedro Nel Gómez, ¿qué tomó de Pedro Nel Gómez? ¿Qué tomó de la de ¿Qué tomó del muralismo mexicano? ¿Qué tomó de Cézanne? Lo de la perspectiva colapsada de Cézanne. ¿Qué tomó del expresionismo alemán? A veces son técnicas de representación y a veces son ideas. Del expresionismo y de Eladio Vélez, por ejemplo, son más ideas que algo que se vea en la pintura. Y de Ignacio Gómez Jaramillo, que bueno, no voy a entrar a precisar porque no hay mucho tiempo. Siguientes. Entonces, en conclusiones, resultaron estas. El atlas y las maquetas resultaron ser un abordaje metodológico fértil que funcionan de nodo interseccional para abrir la investigación hacia múltiples direcciones a partir del gesto editorial. Eso es otra cosa importante. Si se dieron cuenta, yo básicamente no me inventé nada. Yo tomé de muchos lados. Eso es un gesto editorial. Eso es lo que hace uno cuando hace un libro, por ejemplo. Uno no hace las fotos, no hace las ilustraciones, no hace el texto, sino que organiza las cosas. Y ahí sale el libro. Entonces esto es una investigación como un gesto editorial. Eso también creo que es resultado de que yo soy diseñador gráfico. De pronto un historiador seguramente no lo hubiera hecho así. Se evidencia el pensamiento social y político en la obra del maestro Pino, que estaba ahí como latente, pero era como difícil comprobarlo, pero ya con la investigación se comprueba. En la que se amalgama tomando de varias fuentes una forma de expresión característica y única de él. La pintura de él también es editorial, de hecho, ahí es como una conclusión que hay, que él, como vieron, toma de muchos lados. Pero entonces lo que sale no es nada de eso, es él, es otra cosa. El largo periodo de inactividad artística se debió a la función social y trascendente que el artista le otorgaba a su práctica artística, lo que le impedía centrar su producción en la venta de obras, es decir, ejercer el arte como una profesión. Eso también salió, eso es como la ética de la ética plástica, y es que el arte no es una profesión, sino que es como una expresión del alma. Esa es una frase de él, y ahí lo vinculé con el expresionismo alemán, la expresión del alma. Bueno, siguiente. Otra cosa también que es un poco menos evidente, pero bueno, se pudo comprobar. La obra del maestro Pino es heredera de los ideales antiacademicistas, que eso fue un movimiento colombiano, de Andrés de Santa María, que le legaron los artistas Pedro Nel Gómez e Ignacio Gómez Jaramillo, de los que también heredó su interés por retratar la vida social de las personas que habitan el territorio colombiano y latinoamericano. Eso fue como el boom, creo que en la historia con Miladis vemos eso como las vanguardias latinoamericanas. Hubo como un latinoamericanismo, ¿no? Como nuestro norte es el sur, tropical, la antropofagia cultural. Él es también parte de eso, pero en como 40 años. Y viendo el panorama total desde principios a finales del siglo XX, el maestro Pino sobrevivió todo el ciclo de surgimiento, rechazo y resurgimiento de la pintura figurativa, eludiendo la clasificación del crítico Darío Ruiz, bueno, son los que aparece en la tesis, que separaba a los pintores figurativos antioqueños de los 80 en entendidos e inerciales. Esto es algo interesante porque es como Barbour demostró que las formas de la antigüedad clásica aparecieron y de artistas de la antigüedad clásica aparecieron de nuevo en el Renacimiento. Acá pasó algo curioso, y es que es como el maestro Pino asistió a su propio renacimiento, porque es como él estaba en los 40 cuando se valoraba como él pintaba, después ya no se valoraba, le pasó lo de la pintura conceptual, abstracta, el pop, y luego se volvió a valorar en Antioquia.
y ahí estaba él otra vez. Entonces es como su propio renacimiento. Eso es algo análogo a lo que pasó en Barbour, pero como si fuera el mismo artista. Como si un artista hubiera vivido 1000 años. Listo, siguiente. Y esta fue la última, las pinturas de Alberto Pino, lo que les decía, recogen los ideales artísticos de la modernidad latinoamericana, en la que se tiene siempre en la mira un objetivo como sociedad igualitaria, que permite el trabajo y el disfrute de la vida para campesinos, indígenas y negros, una sociedad que, siendo justa y equitativa, erradica la violencia de sus territorios al hacerse esta obsoleta, inútil e infecta. Las pinturas de Alberto Pino son una restauración simbólica de la utopía latinoamericana moderna en la superficie de sus lienzos. Entonces, bueno, esas son como cosas del contenido. Ahora, o sea, resultados del contenido de la tesis. Siguiente. Ahora vamos a hacer unos resultados como que no son del contenido, son como cosas que surgieron y que también son resultados. Una cosa es que si uno mira la tesis, siempre hay como una preocupación de la forma antes del contenido. Entonces la forma de la historia, la forma en que se intercalan las maquetas, o sea, como que estoy tratando de cambiar las formas en que se investiga, no tanto como de generar como contenidos únicos, originales, nuevos. Mi preocupación es por la forma, lo que les decía, como que soy diseñador gráfico, entonces resultó una investigación sobre la forma. Sobre la forma de la investigación. Segundo, la investigación pictórica como pensamiento iconográfico. Lo que les decía, se puede como pensar, o sea, hay un pensamiento propio cuando un diseñador gráfico o una diseñadora gráfica se pone a investigar, que es diferente a que si un antropólogo se pusiera a investigar. Como que tenemos como otras herramientas y otra manera de pensar que resulta en otra cosa, como un pensamiento visual o gráfico. Y la historia reticular, la forma de la historia otra vez. Y esto, bueno, esto es un derivado de la primera, y es que si la historia es como una red, eso quiere decir que se puede volver a andar por los mismos caminos, o se pueden replicar partes de esa red, conmutando como diferentes motivos o aspectos o tecnologías, digamos. Y eso también tiene que ver con la ciencia ficción, con la fundación, y es como en el futuro probablemente vamos a tener problemas muy similares, solo que vamos a tener, no sé, más tecnología o otras maneras de abordar los problemas, pero van a ser más o menos lo mismo, como algo parecido, digamos. ¿Sí? Seguramente va a haber desigualdad, que es lo que pasa en la fundación. Seguramente va a haber un déspota, que es lo que pasa en la fundación. Entonces eso, como que pareciera que la historia está ahí siempre, ya está toda. Como que no hay un avance realmente algo nuevo, sino que se va recirculando y se vuelve a pasar por unos lugares. Eso es una idea, eso es una intuición, yo no lo desarrollé porque para mantener eso, o sea, eso es como una tesis de doctorado. Entonces no estoy capacitado de mantener eso, sino que es como una idea que salió. Siguiente. Implicaciones ideológicas. La historia a partir de los márgenes, fuera de la línea del progreso. Bueno, esa línea del tiempo hacia adelante también implica el progreso, ¿no? Esa idea del progreso. Entonces, fuera de esa línea del progreso hegemónico, desde abajo, desde atrás y desde afuera, desde los márgenes siempre. Y recuperar lo que decía Carlos Ginsburg, recuperar lo que se ha acallado, expurgado o ignorado, porque generalmente, hasta hace poco, pues los que hacían la historia son los que tienen el poder, ¿no? Bueno, todavía sigue funcionando un poco así, más o menos. Entonces, pues eso, como que toca como evadir un poco esas prácticas. Sí, eso. Siguiente. Y finalmente unas implicaciones prácticas. Entonces, la historia como un campo para el ejercicio creativo. Eso, o sea, como que esas ideas de la historia reticular, o sea, es como cosas
cosas creativas, como cosas que me estoy inventando. O sea, no hay nada que me diga que eso es así, sino que como que tomo un montón de cosas y a partir de eso creo una idea visual, ¿no? De forma, sobre todo. Esta historia que produce gozo y que complejiza el espacio del pensamiento, como lo decía Deleuze. Otra cosa, esto es lo que les decía, ya llevándolo a la práctica, ¿qué quiere decir? Hacer historia desde los márgenes, poner los dispositivos del poder, la ciencia, el arte, el diseño y el conocimiento, la historia, un dispositivo de poder, en función de a quienes históricamente se les ha negado. Y extender este principio a todas las prácticas. Se puede hacer con todo, se puede hacer con la práctica de diseño, por ejemplo, se puede hacer diseño para personas que no tienen cómo pagarlo o para causas que lo necesiten. Entonces, mencionaba el profesor César el fanzine de microfeminismos. Eso no fue una idea mía, fue una idea de una amiga, pero yo necesitaba a alguien que ilustrara y pues yo, no es que sepa ilustrar, así, terrible, tremendo, pero lo hice, o sea, no importa. Otra cosa que me he dado cuenta que a veces lo detiene a uno es como el afán como de perfección. Eso, como, no, pero yo no sé ilustrar. Entonces, no, hágalo alguien, no, pues yo no sé, pero hagámoslo. Porque es una cosa como que lo necesita, digamos, y no hay nadie más, estoy yo ahí. Y si ella busca a alguien, un diseñador, seguramente le va a cobrar costoso, un ilustrador. Entonces eso. Siguiente. Y finalmente, el título de la charla, que era ¿para qué? ¿Por qué? Y yo le sumé ahí ¿para quién? Pues realmente no tengo una respuesta para eso. Los dejo como con las preguntas, como esto es lo que hay que preguntarse: ¿para qué se investiga? ¿Por qué? ¿Y para quién? O ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Por qué se hace diseño también? ¿Por qué se hace lo que hacemos? Y eso es en últimas es como una crítica del deseo. ¿Qué deseo yo hacer? ¿Y por qué lo deseo? ¿Por qué quiero investigar sobre Stefan Sackmeister, que es un man súper famoso en Nueva York y súper millonario seguramente? ¿O por qué quiero ser como él? Y ya. Siguiente. Y ya. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si de pronto tengan alguna pregunta y aprovechemos un corto espacio para que nos cuenten sus apreciaciones con respecto a las cosas que ustedes quieran preguntar. Sí, por allá. Me pareció muy interesante como ese planteamiento del cual su merced se baja cuando se refiere a Alberto Pino como trabajador del arte, ¿no? Porque en esto de navegar las fronteras, de navegar el borde, ¿no? Aparecen no solamente figuras como Alberto Pino, sino también como los subalternos y las subalternas en estas construcciones descoloniales que están proponiendo nuevas formas, no solamente de ver la historia, sino la misma epistemología, la forma en que estamos conociendo el mundo. Entonces, mi pregunta y un poco también el comentario es hasta dónde has decidido como que eso es una decisión política, así como decir, bueno, yo voy a hacer esto porque podría hablar de esto, pero me fui por que es un desconocido y bla bla bla, ¿sí? Hasta dónde también crees que esa decisión política te puede haber llevado, ¿no? Pues bueno, algo que creo que tú también ya sabes es todas las decisiones son políticas, ¿no? O sea, si yo hubiera decidido irme, no sé, por investigar por Leonardo da Vinci, que ya hay un montón de disciplinas, eso también es una cosa política, es como seguir reproduciendo lo que ya está, el status quo, ¿no? Entonces, eso es algo como que le queda a uno de investigar, como las preguntas, como ¿por qué quiere investigar sobre Leonardo da Vinci? O sea, bueno, sí, fue un man importante, súper talentoso, súper genial, pero hay un montón de otras personas que han hecho cosas y eso, de ahí surge una idea que me parece muy interesante y es como la cultura del arte como algo colectivo.
O sea, no como, otra vez, no es como el genio, que sí, seguramente hubo genios, pero no, esas personas no llevan adelante toda la cultura y todo, sí, como, de hecho, exaltando a esas personas se están ocultando otras cosas. Entonces pues hasta dónde he llegado yo, pues digamos también hasta donde me lo ha permitido, porque por ejemplo yo no vivo de investigar, eso es por ejemplo, yo trabajo en publicidad. Entonces claro, uno diría, no, pues entonces ¿por qué no renuncia a la publicidad? Pues porque, o sea, en este mundo estamos todos obligados un poco. O sea, uno decidí estar en este mundo como está. Entonces, pues hacemos como lo mejor que podemos, ¿no? Pero hay que hacerlo, o sea, como, no es como, ay, no, yo no sé, entonces yo me voy a comprar un Ferrari. No me importa a nadie más. Pues no, o sea, como que sí hay que pues interesarse por lo colectivo, me parece que eso es como algo que hay que hacer. Y también algo que me dejó la ciencia ficción, bueno, hay otra autora de ciencia ficción que me parece más interesante que Asimov, pero no la mencioné, que se llama Ursula Le Guin, que Seleni me compartió un texto muy bonito de ella, que agradezco porque no lo conocía, donde ella dice como la ciencia ficción como más interesante es como la que se imagina otros mundos posibles. La fundación no es esa, por ejemplo, la fundación se imagina el mismo mundo que tenemos, como eso, como capitalista, extractivista, donde hay una gente que tiene poder y una gente que no tiene poder, pero en el futuro, en varios planetas y con naves espaciales. Ella dice, no, pues si tenemos la posibilidad de imaginarnos, pues imaginémonos un mundo anarquista, los desposeídos, el libro de ella. O imaginémonos un mundo, un planeta donde las personas cambien de sexo cíclicamente, la mano izquierda de la oscuridad. Entonces eso es muy chévere. Y yo creo que eso es algo que hay que hacer, y es algo que se puede hacer en investigación, como imaginarse otras cosas posibles. Eso es la forma de la historia reticular, eso es imaginarse otras cosas posibles. Claro, digamos que no tienen mucha repercusión en el mundo académico porque, pues eso, o sea, como que la gente no le parece que esté como bien fundamentado y eso, pero digamos que no importa, me lo imaginé, o sea, como que tampoco se puede como pedirle a las personas que no se imaginen cosas. Entonces, bueno, eso. Quisiera preguntar una cosita o agregar, digamos, yo soy una persona que conocí mucho a mi padre, de pronto un poquito más. Perdón, él es uno de los hijos del maestro Pilo. De pronto él compartió no solo muchos momentos, sino muchas palabras. Y digamos, para él el arte era la necesidad del espíritu. Y la publicidad y el diseño era la necesidad del estómago o del sobrevivir. Él era diseñador gráfico y era ilustrador, pero por la facilidad que el arte le había proporcionado, y entonces mezclaba las dos cosas. Mi papá fue una persona feliz, aunque no buscara lo material ni la fama, casi hasta el último día. Y yo, digamos, comparto mucho de él. Hay veces nos dicen, ¿por qué el trabajo no lo hace rico a usted? Y decimos, hay veces, porque si estamos buscando sobrevivir, pero no volvernos los más famosos ni los más ricos, sino hasta de pronto tener el tiempo suficiente para ser felices, que hay veces por buscar todo lo material se nos pasan los días y no somos felices. Mi papá, digamos, perdió a la mamá siendo muy joven. Y la pintura trato de recordarla y de no perderla nunca. Repito una paloma muchas veces,
3 veces creo, que para mí son muchas. Cuando construyó su casa en la que vivió toda la vida y murió. Y cuando empezó a construir la casa, apareció una paloma. Y esa paloma se acostumbró a la casa como un gatito o como un perrito. Y se quedaba en la casa. Y venía a esperar la comida. Iba a su día. Para mí, en mi corazón, era como la señal de su mamá, que se fue muy temprano en la vida de él. Creo que tenía 9 años mi papá. Entonces, es como una señal que le mandó, digamos, para mí, desde Dios o algo superior, un mensaje. Mi papá repitió esa palomita porque recordaba a su madre para mí. Y mi papá decía: el artista tiene que tener otra profesión, porque la otra profesión es que tienes que vivir, porque el arte es para hacer algo que le da a uno un gozo interior. Alguna vez mi papá me dijo: no, es que ahora me están diciendo que los caballos se venden mucho como arte. Y entonces que lo pintan, que quiera pintar caballos y vender hartas caballos. Pero porque a nosotros no nos tienen, o sea, a ninguna persona que se quiera expresar por el arte le tienen que decir por dónde coger. Porque es, mejor dicho, es como cuando el arte es como cuando queremos buscar la felicidad, mejor dicho. ¿Sí? No es, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que felicidad es irnos a una ciudad y hospedarnos en el hotel más caro de todos. O por ejemplo, felicidad es tener el carro más costoso o poder dar unos lujos que son imposibles. Y para muchos, o para la mayoría, felicidad puede ser salir a un parquecito o mirar los árboles o recibir el viento. Entonces, mi papá le molestaba que la palabra artista y la palabra famoso y la palabra adinerado y la palabra importante, porque él decía: lo importante es casi lo que no decimos, sino lo que plasmamos. Eso es lo importante. Yo quería decir eso porque el arte, voy a decir una palabra que nunca digo, y es que en el arte hay mucha prostitución, como casi en todo. Entonces, por ejemplo, los músicos o los grandes genios de la música realmente no hacen la música por volverse multimillonarios. En realidad no lo hacen genialmente por volverse famosos, sino porque lo necesitan para ellos mismos. Y después, si se vuelven famosos, ya es otra cosa, como accidental. Entonces, eso que tú dijiste que al principio, que quien hizo la pirámide, entonces decían el rey. Es que el rey sí quería sobresalir con la historia o con que le recordaran que había hecho esa pirámide, pero los obreros querían era hacer la pirámide aunque no lo recordaran. Y seguramente que en esas pirámides hubo muchos genios que hicieron cálculos, hicieron muchas cosas estéticas que no se lo proponían, pero se lo lograron estas pirámides. Era eso, muchas gracias. Sí, sobre eso me parece que también, sí, en la recopina está presente una idea, y es como que elegir como la felicidad sobre la riqueza y la fama es como bien. Entonces, sí, esa idea es chévere. Hay una cosa como lo de la felicidad y el arte, aunque yo le diría más bien creación que arte. Y bueno, es como dos cosas, como que me da curiosidad personalmente sobre ti, sobre tu proceso, como pues primero cómo encontraste o cómo llegaste a ver algo de ti, que tiene que ver con la otra pregunta, que es como sobre la desautomatización de la percepción. Eso tiene que ver con esto de la felicidad.
porque digamos en el sentido que estabas hablando ahorita, un poco el mundo funciona de una forma esquizofrénica, como ignorando, sí, como simulando que, fingiendo demencia, viviendo una vida súper rara que nunca produce nada. Y por otro lado, como que la creación sí te lo permite, pero más que te lo permite es como que te lo ruega y te lo pide a gritos, porque siento que un poco la creación, cuando uno la escucha, cuando uno se escucha a sí mismo y escucha a lo demás, es como un pulso, como una urgencia. Entonces, como que era eso, como preguntar como en qué momento de tu proceso como que marcarías como esa desautomatización y de qué formas sientes que, o qué cosas te han permitido como darte cuenta de las cosas, como estar abierto a... Bueno, pues la primera pregunta, yo tenía como un interés. Yo estudié sociología antes que diseño, entonces pues ahí me surgió como un interés por la teoría y pensar las cosas, de filosofía también, leímos un montón. Entonces ya yo llegué a diseño como con esa espinita ya. Entonces siempre me interesó eso. Y bueno, yo estaba, después de que salí, pues trabajé normal en la editorial, pero quería hacer algo con eso, como algo de teoría o de historia del arte. Entonces estaba la maestría y me faltaba ahora como el tema. Entonces como eso, me empecé a preguntar, pero ¿qué investigo? O sea, como, pues, David Consuegra, Marta Lanao, o sea, como, pues ya, o sea, creo que ya, ¿qué más se puede decir? Entonces no sabía. Y apareció Tatiana, que es la nieta del artista, y con Tatiana también me empecé a meter en la edición independiente, que es como algo muy como afín de estas ideas, pero en lo editorial. Entonces los fanzines y está muy atravesado como por el anarquismo también. Eso, pensar como desde otros lados, para otras personas. Y después vi que ella tenía un archivo grandísimo de su abuelo. Y yo como, ¿y esto qué? Entonces ahí como que se juntaron las dos cosas, las ganas de investigar con el archivo. Entonces nada, pues sí, la investigación. Y sobre la segunda pregunta, esta está muy difícil. Pues yo creo que fue, claro, digamos que no fue a partir de la investigación que me empezaron a surgir esas ideas, sino antes. Yo creo que fue como metiéndome a ese mundo de la edición independiente, y metiéndome así como a esas ferias así donde hay un montón de punks y artistas. Y eso me empezó como a nutrir de ideas diferentes. Entonces yo creo que para el momento en que empecé la tesis, pues ya estaba como armado de eso. De hecho, esa idea de la crítica del deseo es de Leonor, que tú tienes un par de libros. Ella pregunta eso, es como hay que preguntarse ¿qué deseo yo? O sea, ¿qué me gusta? ¿Qué me gustan los hombres? ¿Qué me gustan las mujeres? Es preguntarse quién desea mi deseo, o sea, quién se beneficia con eso. Y es como hackear el deseo, ella dice que es como hackear el deseo. Y bueno, entonces como que tenía un montón de cosas ahí en la cabeza, entonces pues ya estaba como un poco armado conceptualmente para abordar esto y bueno, creo que salió bien. Y eso. Entonces hay que leer eso, hay que leer otras cosas, como no solo centrarse como en los libros de Tacho, que son muy bonitos, pero claro, hay que ver otras cosas, fanzines. Bueno, de hecho la edición independiente está como preguntar. Sí, como que ya se estableció también, ya es como otra institución. Entonces toca buscar más. Pues ahorita, como que hace poco como hubo la entrega de un poemario que edité de una amiga mía de Cartagena, y
alguien le hizo una pregunta como porque, como de dónde, como cuáles eran sus referentes que leía ella para escribir como escribe. Entonces ella dijo como bueno, pues por un lado sí hay poetas y lo que sea, pero a mí me gusta salir a la calle, sobre todo al centro, a las pulgas y coger cualquier libro, un libro sobre ciencia, sobre mecánica, sobre, así como abrir, como llenarse de herramientas para, porque justamente la ética que siempre que planteas es como ensamblar desde lo disponible, desde lo que hay, pues por eso no tiene como que buscar que haya. Me parece también como a modo de comentario que esta charla se da en el marco de la reestructuración del currículo de diseño gráfico. Y digamos, la tendencia que uno encuentra es a un relacionamiento permanente con el diseño de interacción. Los medios digitales cada vez requieren más diseñadores y diseñadoras que estén a la altura del mercado, ¿cierto? Y la carrera hasta el momento viene teniendo un enfoque fuerte en la teoría. Creo que este ejemplo que tenemos hoy acá y a partir de todo lo que se ha comentado ya en esta serie de comentarios y preguntas, me hace pensar que realmente vale la pena encontrarse en ese lugar transdisciplinar con las artes, con la sociología, con las ciencias sociales, que permiten navegar preguntas que el diseño gráfico responde a modo de diseño gráfico, para fortuna del conocimiento. Entonces, creo que también es como un llamado a que las directivas, las personas que tienen en sus manos este momento, este proceso de renovación curricular, encuentren nuevos tejidos que permitan creer en esto, ¿no? Porque este es un gran ejemplo de cómo ese lugar de las artes como una expresión honesta, llamémoslo, como ¿sí? A partir de la felicidad, de todos esos deseos que están un poco sesgados de esa tendencia natural del capitalismo a mercantilizar las prácticas humanas, da unos resultados que son importantes para la humanidad y en particular para Colombia y para el territorio en el que habitamos, porque de nuevo podríamos seguir construyendo una carrera al servicio de las tendencias mundiales, que está bien, pues como dicen, hay que llenar la barriguita, pero también creo que hay problemas urgentes que Colombia, que Bogotá, que el Amazonas, que Cali, que arriba en el norte están necesitando. Y los diseñadores gráficos y las diseñadoras gráficas estamos yo siento cada vez más en la posibilidad, con el potencial de abordarlos. Hoy se vienen tejiendo relaciones con el diseño industrial y con toda una serie de carreras que posibilitan unas conversaciones específicas, pero yo sí creo en esto, ¿sí? En este tipo de trabajos, en este tipo de planteamientos que al navegar la frontera realmente son importantes para el conocimiento. Y pues quién más que acá en la Universidad Nacional para poderlo hacer, ¿no? Sí, creo que un poco eso me trae todo esto que Bueno, chévere, gracias por los comentarios. Igual quería decir algo y es como, tampoco, o sea, la academia en últimas es una institución también, ¿no? Tampoco se le puede pedir todo. O sea, digamos que lo pueden hacer como, o sea, sería chévere que se pregunten por esas cosas y hagan cosas, pero la academia no va a solucionar todo. O sea, como el Estado tampoco va a solucionar. Entonces hay que hacer cosas nosotras, como directamente. Entonces, bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Una frase para cerrar que te diste, y
es que la casa del amo no se desmonta con las herramientas del amo. La casa de qué? Del amo. Y se desmonta. Sí, no sé, es como esa herramienta. O sea, el amo no le da a uno las herramientas para... Para Para su escala. propio, sí. Ok. ¿Eso es de Bell Hooks? No me acuerdo. Bueno, gracias a las dos. Gracias.